a que se encuentre una solución a un conflicto siempre y cuando exista voluntad de las partes dentro y fuera del territorio nacional. Que se deje por escrito la voluntad de las partes para que ésta pueda llevarse a cabo. Ahora, él tiene normas mediante las cuales van a ver dentro de las partes después de pago el arbitraje. La asamblea de la... No se le escucha. Esperemos. Dice, se le escucha cortado. Hola. Hola. Un poco. Ahí está. Sí, ahí. Ahí sí. Dice bien. Les decía de que en materia de trabajo se utiliza mucho el arbitraje cuando estamos hablando de trabajo de forma colectiva. ¿Por qué de forma colectiva? Porque se pelean derechos y garantías para toda una comunidad de trabajadores. Pero existen rangos mediante los cuales el objeto de hacer una huelga, por así decirlo, es para obligar a un patrono a negociar esas garantías que estamos pidiendo como trabajadores. Pero la ley, en el caso de trabajo, obliga cuando es materia de derechos eh, que prestan como servicios esenciales. Entonces, un trabajador común y corriente no puede irse a la huelga, tiene que irse a un arbitraje de forma obligatoria. ¿En qué sentido? Si presta servicios de salud, seguridad, de agua potable, distribución eléctrica, no pueden irse a una huelga, entonces ellos están obligados a irse a un arbitraje para que sea un árbitro el que defina qué es lo que van a hacer con ellos. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuando hay un arbitraje de forma internacional o que debe de ser un arbitraje de forma internacional? Número uno, que las partes así lo propongan o en el momento de celebrar el documento así lo establezcan. Número dos, que en el lugar en donde estamos situados no exista un domicilio fijo para una de las partes y entonces tengamos que irnos al arbitraje de forma internacional. Número tres, que el lugar del arbitraje esté determinado por el documento que se hará afuera y no adentro. Número cuatro, que el cumplimiento del lugar de la obligación esté en otro lado y no aquí. Porque al final lo que se está buscando es establecer los lugares en los cuales se va a efectuar el arbitraje. Ahora bien, si venimos nosotros y decimos, bueno, eso es en cuanto a que yo quiero llevar a cabo el arbitraje. Pero, ¿qué puede ser objeto de un arbitraje? Puede ser objeto de arbitraje que se aplique en los casos en los que hay controversia de las partes sobre las materias a las que tengan libre disposición de hacerlo. Por ponerles un ejemplo, el uso de una marca con una empresa a nivel internacional.
eh, un conflicto territorial con otro estado a nivel internacional. Ahora, también se puede aplicar cuando hay casos en los que se dispone dentro de la ley que permita el procedimiento del arbitraje. Que en este caso, como les decía a ustedes, bueno, si en materia de trabajo estamos diciendo de que obligatoriamente el arbitraje es nacional, no nos podemos ir al arbitraje internacional, tenemos que hacerlo aquí, porque si tenemos árbitro para eso. Pero si no tuviéramos árbitro para eso, entonces, y el documento así lo establece, nos iríamos a una instancia extranjera. Si el documento dice que no nos vamos a ir al arbitraje y que nos vamos a ir a la vía judicial, no podemos, no hay objeto de arbitraje dentro de la controversia a discutir. El asunto es que hay cuestiones en las que se recaiga la resolución judicial firme, o sea, ya lo hicimos ante un juzgado, pero no se le dio seguimiento a lo que el juzgado dictaminó. El juzgado ya no tiene seguimiento de las competencias. Que las materias que estamos discutiendo no son similares una con la otra. Que se señale un procedimiento especial en una ley y queramos hacerlo por arbitraje. Por ponerles un ejemplo aquí, se quieren divorciar dos personas, pero lo quieren hacer voluntariamente por el arbitraje y que sea el juez el que decida si se puede o no se puede. No es permitido el arbitraje para un divorcio, porque para eso está el divorcio ordinario y el divorcio voluntario. Si hay voluntad de las partes, los divorciamos de una vez. Si no hay voluntad, es el juez el que decide. Y se excluye también del arbitraje cuando son materias laborales, porque para eso tenemos el arbitraje nacional. Ahora, si hablamos de definiciones de lo que es arbitraje, podemos hablar de que una definición de arbitraje es un acuerdo. Un acuerdo simplemente mediante el cual en aquel hay voluntad o hay una forma de establecer el seguimiento de las partes para someterlos y tomar y considerar lo que el árbitro decida que sí lo vamos a llevar a cabo, sí le vamos a dar seguimiento, sí lo vamos a cumplir. Que se pueda surgir entre ellas una determinada relación jurídica que le dé un hecho contractual a las partes. Ahora, cuando hablamos de una institución de arbitraje, estamos hablando que significa cualquier dependencia o entidad legalmente reconocida, como les dije a ustedes, la Cámara de Comercio, en este caso de nosotros aquí en Guatemala, que es la que está encargada libremente o se le ha encargado libremente la conformidad de los reglamentos y las normas pertinentes para la administración de este arbitraje. Si hablamos de un tribunal de arbitraje, porque en el arbitraje como tal solo está un árbitro, pues si hablamos en el tribunal de arbitraje ya son 3 personas.
ya estamos hablando de pluralidad de árbitros. Porque el tribunal lo que es un órgano que tiene un sistema judicial, en el caso del Ministerio de Trabajo, para que ya no sea unipersonal, sino que sea colegiado, porque van a haber 3 personas, no una. Ahora, en el arbitraje hay 3 reglas para interpretar el arbitraje. Número 1, la primera regla es cuando una disposición de la ley establece que las partes tienen la facultad de expresar su sentimiento libremente sobre un asunto o un conflicto. Y esa dificultad lo que entraña es que ésta sea autorizada por un tercero, que es el árbitro, para que, incluida una institución, si fuese el caso un tribunal, adopte o tome la decisión y las partes tienen que respetarlo. Esa es la primera regla. La segunda regla. La segunda regla es que se refiere que hay un acuerdo entre las partes también, que acuerdan celebrar y que al momento de celebrar en cualquier forma, escrita, verbal, como ustedes quieran, las partes tendrán que comprometerse al acuerdo que lleguen a la disposición y lo que les reglamente el árbitro o el tribunal, e incorporarlo y aceptar la decisión que aquel tomó. Y la última regla, que es cuando tenemos nosotros que referirnos a una demanda, se aplique una reconvención. ¿Pero qué es una reconvención? Es que cuando ustedes han visto el programa Caso Cerrado. Sí, Va. En alguna oportunidad ustedes han visto, porque Caso Cerrado es un arbitraje. Pero en ocasiones se han dado cuenta ustedes que viene el que está demandando, pide X cantidad de dinero para resarcirse el daño que le ha causado la otra persona. Y resulta que la otra persona, en vez de decir de que se va a defender de la demanda, lo que hace es contrademandarlo y decirle, no, él quiere que yo le dé dinero, pero yo quiero que él me pague porque me hizo tal cosa. ¿Han escuchado eso ustedes? sí, A eso es a lo que se le llama reconvención. O sea, reconvención es contrademandar. Miriam viene y dice, yo lo que quiero es que Walter me pague el carro que le di. Entonces yo vengo y le digo, sí, pues yo lo que quiero es que usted me pague los días que le trabajé de su empleado. una contrademanda, entonces. Ajá. Es una contrademanda, es una reconvención. Esa es otra regla de interpretación. O sea, estoy dentro del arbitraje y resulta que entro como demandante y resulto saliendo como demandado. ¿Sí? Sí, ¿Cómo entro yo a computar o a saber de que yo estoy siendo citado para un arbitraje? Entonces me voy a ir que para este tipo de aspectos yo tengo que saber cuándo me notifican y en qué tiempo me notifican. Porque todos tenemos que tener un lugar en donde me notifiquen y un tiempo en el cual me notifiquen. ¿En qué sentido? Número 1, salvo que las partes acuerden otra cosa, se tendrá que respetar lo siguiente. Considerar como comunicación escrita
la entrega personalmente en la mano de Miriam, en la mano de Alan, en la mano de Kevin, que yo estoy solicitando que nos vayamos al arbitraje. Esa es la notificación. El tiempo para ponerme a disposición para que esto se lleve a cabo se tomará en cuenta coincidiendo con cuando yo recibí la notificación y cuándo tengo yo que presentarme. Porque para ello debe de venir cuando ustedes vienen y reciben la notificación. Al momento de recibir la notificación, en el documento en donde les notifican que ustedes tienen una citación para un arbitraje, le tienen que decir el día y la hora que los van a atender. Porque la comunicación que tiene que haber entre la notificación y el cómputo, lo que hace es considerar y realizarse como hecha o bien hecha la entrega de la misma. Porque lo que dispone más que todo es que el cómputo se presente en el plazo en el cual deberá de correrse. ¿Por qué? Porque si no podemos venir y decir, número uno, no me dieron la notificación en mi mano. Y como no me la dieron en mi mano, yo no sé cuándo era. Por eso la fecha que tocaba que venir, yo no vine. Y me zafo de ahí, va ustedes. Ahora, se puede renunciar al derecho de impugnar este tipo de aspectos. Cuando, a sabiendas de que se ha cumplido con la disposición de entregar a las partes el escrito o la notificación de qué y para qué estamos siendo citados. Ahora, tiene que expresar el objeto en donde me incumplieron. Por ponerles un ejemplo, fuimos a presentarle una notificación de arbitraje a Miriam, pero era para Jovita. Y Jovita se entera. Ay, vos, le dice Miriam a Jovita como a los 3 días. Desde que te trajeron un papel, se me olvidó dártelo. Entonces viene Jovita y esa persona va y dice, mire, fíjese que yo nunca fui notificado. Entonces quiero renunciar a ese derecho a impugnar. O puedo consentir el hecho y presentarme voluntariamente. ¿Por qué? Porque la ley los está defendiendo a ustedes de que en el arbitraje nacional tiene que ser personal, tiene que ser directo al sujeto. ¿A quiénes alcanza la intervención de un arbitraje? ¿Será que solo a las personas o alcanza a alguien más? Depende de los asuntos que la ley presente. Si la decisión es tomada, por un árbitro o por un tribunal. Entonces, dependiendo de lo que ellos dispongan, será el alcance que tenga. Si solo es un tribunal, la decisión tiene que ser unánime. Si la decisión es unipersonal, la decisión es solo de un árbitro. Ahora, para ejercer el tribunal, tiene que haber competencia para ejercer funciones, pero estos tienen que ser supervisados. O sea, tampoco se dejan a su libre albedrío. Por lo regular, los árbitros tienen que ser funcionarios y ser elegidos de preferencia de una elección en donde las personas que van a ser elegidas son los jueces de primera instancia de lo civil y mercantil, para que den lugar a que se lleve a cabo este arbitraje. O cuando estamos llevando a cabo un arbitraje laboral, un juez de primera instancia de trabajo y previsión social de la zona a la que corresponde el conflicto que se está ventilando. ¿Por qué?
Porque el objeto es el lugar de la celebración del arbitraje, para que sean las personas directamente afectadas las que se puedan llevar a cabo, en donde este árbitro o tribunal dicte lo que es conocido como laudo arbitral, porque aquí no se dice sentencia, se dice laudo arbitral, el cual es en el que cualquier persona puede hacer sus requerimientos para que coincidan con las otras personas y las circunstancias que estoy pidiendo llevar a cabo. Para la próxima semana ya entramos a cómo es la forma del arbitraje, quiénes pueden ser árbitros, quiénes no pueden ser árbitros, cómo se obtiene esa categoría de árbitro, cómo se compone ya no el unipersonal, sino el tribunal de arbitraje, cómo eligen a ese tribunal de arbitraje, hasta qué montos puede haber un árbitro unipersonal y qué montos son los que va a haber un tribunal de arbitraje, qué calidades tiene, quién los nombra. Eso lo vamos a ver la próxima semana para que llevemos la lectura todos al hilo, jóvenes, para que me hagan favor de descargar esa ley. Así podemos avanzarla un poquito y con las dudas que tengan. Perdón que me atrasé el día de hoy, pero es que no tenía internet, pero ya estamos ahí. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me llaman. Miriam iba a hablar. No, Lick. No. Les mando entonces la asistencia para que la puedan llenar. Bueno, Lick, está bien. Gracias. Todos vieron su nota, ¿verdad, jóvenes? No me hizo falta ninguno. Ahí estamos al 100 entonces ya. Sí, Lick, Sí. ahí estamos bien. Sí, gracias. Va, ok, pues. Va, Nos miramos Lick. la Ahorita nos próxima vemos. semana si Dios lo permite. Gracias, Lick, Nos vemos. igualmente. Feliz sábado.